Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, después de mucho tiempo, a pesar de que Tarapoto es pequeñito, a veces ni nos encontramos. Adolfo Bedoya del Aire está con nosotros, hemos puesto ya en calidad de analista político, ya un poco retirado del partido, ¿cómo le dicen? ¿Cómo has dicho? Del activismo partidario, la vida partidaria. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Adolfo? Bien, bien, gracias, encantado de poder estar acá en esta casa amiga. Luego de muchísimos años, ¿no? Sí, eso yo la última vez comentando. En el 22 ha sido la última vez que veo en mi archivo, digo, para cerrar. Ya ves, sí, pasa rapidísimo el tiempo. Así es. A ver, nos ubicamos en el contexto de lo que viene ocurriendo en nuestro país, ¿no? Partiendo por la premisa inicial de lo que ocurre en tu partido ¿cómo le podría llamar? De raíces. Tú has sido parte del Partido Aprista Peruano, no sé si efectivamente está retirado. Se llegó a no lograr su participación presidencial y tampoco vemos acá en este proceso regional y municipal con escasos candidatos. Sí. Bueno, en relación al Partido Aprista Peruano, en lo personal yo me retiré de la vida activa partidaria. Seguí votando por el partido, seguí opinando en sus redes en algunos momentos, pero en general ya no haciendo activismo partidario porque siento que eso corresponde ya a las nuevas generaciones, a los jóvenes que siempre piden una oportunidad, pudieron tenerla en estas elecciones. Desgraciadamente el Partido Aprista, y esto que voy a decir me puede acarrear muchas críticas, y me duele en lo personal, honestamente me duele, yo siento que está en su fase terminal. Que esté en una fase terminal que saldrá, que puede salir, no es irreversible, pero con mucha dificultad. Pasa lo siguiente, José Luis, todos apostamos por la renovación. El tema es qué entendemos por renovación. Particularmente yo creo que la renovación del partido pasa por dos temas. Uno, el ideológico, ¿no? O sea, renovar cómo vemos el Perú, qué planteamos para el Perú. Eso no se ha hecho desde los tiempos de Haya. Alan nos dejó algunas cosas, algunos puntos, algunas pautas, pero no es una cosa acabada que pueda normar la acción de un partido que se supone doctrinario como es el Partido Aprista, ¿no? O sea, tiene que haber una renovación ideológica, pero también y fundamentalmente una renovación institucional. ¿Y qué significa renovación institucional en el Partido Aprista? Uno, su absoluta democratización. Ya tiene que ser un partido absolutamente democrático y al mismo tiempo tiene que ser un partido absolutamente regionalizado. Eso quiere decir que la conducción del partido y las decisiones partidarias, cuando son de índole regional, deberían ser acá. Se decidan acá, tengan la primera y la última palabra, sin necesidad de la intervención de un ente central que siempre complica las cosas, que siempre genera la división. O sea, si no hay esos dos factores, democratización y regionalización, la crisis terminal va a ser definitiva. Lo que pasa es que Valderrama no representa la renovación. O sea, lo que pasa con Valderrama y la aceptación que tiene de muchos compañeros es porque ha derrotado a viejos dinosaurios, ¿no? Es realmente que tienen mala prensa, tienen mala opinión pública, por no decir que la gente los detesta, una buena parte del Perú y una buena parte del aprismo también, ¿no es cierto? Pero no necesariamente, como dice el refrán, el amigo, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? O sea, no necesariamente es eso. Y yo creo que mucha gente apoya a Valderrama por el solo hecho de haberlo derrotado a Jorge, de haberlo derrotado a Mulder, de haberlo derrotado a Velázquez. Pero es una derrota que hay que verla con relativismo. ¿Por qué? Porque si sumábamos Velázquez y Castillo, le daban una paliza a Valderrama. Si a eso se sumaba otras fuerzas como las de el exministro de Salud, Garrido Leca, la paliza era más profunda. Pero no ocurrió así, Valderrama les ganó y eso, pero lo que está haciendo Valderrama en la conducción del partido es terrible. O sea, lo que hizo con la elección al Congresal fue terrible. No, eso no tiene nada de renovación. Y lo que hizo con la cuestión de las listas partidarias a las elecciones municipales y regionales
es peor todavía. Porque en el caso de San Martín se sabía de que ya había listas. Exacto. Y ¡pum!, lo tumbaron. Ya lo que pasó ahí, bueno, a veces en el pecado está la penitencia. Me parece a mí que con la dirección de Lima, con la dirección central del partido, por eso te decía, acá tiene que decidirse. Con la dirección de Lima, los que se aspiraban a ser candidatos, tuvieron una especie de convenio. Ya, vayan compañeros, hagan sus candidaturas, ¿no? Pese a que no había elección, ya, ustedes van a ser candidatos únicos, porque no hay más que quieran, vayan y hagan sus campañas solos. Empiecen. Y entonces, ¿qué has visto tú, por ejemplo? Que en la campaña nacional también presentábamos a Vincent, a tu tocayo, el doctor Ruiz, José Luis Ruiz, a este chico extraordinario, que es John Franklin Díaz Arévalo de la banda de Chilcayo, que hubiera sido un gran alcalde de la banda, tenía mucha aceptación, pero llegada la hora de la hora, Lima y Valderrama decidió cambiarles las listas. En la banda quisieron poner candidatos que eran de otros lugares del Perú, pero que tenían pues su DNI de la banda y cosas así, les cortaron los pies. Eso no es renovación, mi estimado José Luis. Bueno, dejamos por el momento todo lo que se refiere al Partido de la Estrella para ubicarnos en el contexto nacional y el momento que vivimos. Agregando también que no sabemos si alcanzará su inscripción, pero ya la tiene el Partido Aprista. O sea, no, perdió la inscripción en esta última elección. Con este retroceso va a ser más difícil. Complicado. Probablemente no, porque organización mal que bien hay. Y va a haber gente que seguramente se movilice tras las firmas necesarias. Vamos a ver qué nuevas reglas pone este nuevo Congreso y esta nueva etapa, ¿no?, en el Perú. Pero yo creo que sí, ¿no? Salvo que sean extremas, yo creo que el partido está en condiciones. Cronológicamente hacemos una línea de hechos y se supo que la señora Fujimori era elegida presidenta y los primeros que visitaron fueron los del APA. Bueno, eso la vieja hora. Para muchos que ya, pero dentro de lo que significa, no sé si llamar educación política, es normal, ¿no? Creo que en términos, el problema es que nosotros como peruanos, partiendo de nuestros políticos, estamos mal educados políticamente. Entonces ignoramos normas de cortesía, que son propias de cualquier sistema democrático respetable y moderno, ¿no? O sea, en ir y presentarlos, y encima, y es tu obligación además, pretender hacer tus aportes. Si ya te escuchan o no te escuchan, eso es cosa de los interlocutores, pero eso es absolutamente sano y válido y necesario, creo que yo, más a la luz de los resultados electorales y de esta polarización que existe en el Perú. O sea, conversar es lo primero, no está de más. Pero es también, la política se juega en nuestro país, o sea, juego en el buen sentido de la palabra, ¿no? El juego político, vamos a decir. Los políticos no miden la consecuencia de sus actos. Lo único que les importa es la coyuntura y lo que puedan sacar de ello. Por ejemplo, le conviene a la coyuntura acusarle al Partido Aprista y otras organizaciones de negociación incompatible, negociación oscura, ¿no? Entonces va el otro partido y cumpliendo las formas democráticas saluda, pero del otro extremo, del otro lado dicen, no, negociación, ¿no? Entonces eso les conviene, pero ¿qué estamos haciendo en el fondo? Estamos minando los sustentos de la democracia, que también es el consenso. Y los consensos se logran conversando, ¿no? Entonces, si a ti te horroriza y ves conspiraciones en cada conversación de entre organizaciones políticas, lo que estás haciendo es deslegitimar algo que es fundamental en la democracia moderna, el diálogo. Ahora, en ese escenario, ¿qué es lo que sentimos en estos momentos, a pesar de que ya han juramentado los nuevos senadores, claro, o los senadores que van a entrar en funciones, los diputados también insisten en el tema de que la mitad del país no está con la señora y la mitad sí? Entonces, frases como destempladas, como
viene la tormenta, que no va, o sea, bajo esa premisa, entonces ¿para qué pues buscamos? Mira, en eso que te decía que los políticos no miden las consecuencias de sus actos presentes y actúan en base a coyuntura, hay también un pilar que se está desmoronando. Yo no sé de dónde, y estoy reflexionando en torno a lo que dijo la señora Mirta Vázquez ayer, expresidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, es de que la democracia exigía que quien gobierna el Ejecutivo no gobierna el Parlamento, porque, y un argumento muy pobre, José Luis, un argumento muy pobre, porque el que fiscaliza, ¿no es cierto?, si gobierna no puede controlar el órgano de fiscalización. Eso quiere decir que como el Congreso fiscaliza, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces el Ejecutivo, el que va a ser fiscalizado, no puede también manejar el Parlamento. Problema 1, discrepancia 1. El Congreso no solo fiscaliza, ¿correcto? El Congreso legisla. Y en ese marco de legislar, nosotros necesitamos, como país, cualquier país necesita que haya una articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, tiene que haber una articulación de planes y programas, coincidencias, para que el gobierno sea eficiente. Entonces, eso creo yo que es mucho más prioritario, que además, por el hecho de que la mesa directiva la controle quien tiene el Ejecutivo, no significa que el Congreso va a dejar de fiscalizar. O sea, de quien tenga la mesa directiva no ata de manos al resto de congresistas. Puede hasta complicar los procedimientos, pero también hay la observación de la opinión pública. Entonces la opinión pública pesa en este tipo de decisiones, y cuando se ve, por ejemplo, un escándalo de corrupción, por decir, que el Congreso se niegue a investigar porque quien está al frente del Poder Ejecutivo no ha pasado en el país. No ha pasado en el país. Tú recordarás, por ejemplo, que cuando ocurrió este desastroso episodio que costó la caída de Jorge el Castillo, ¿no?, el caso de un empresario dominicano con el que se habría reunido, decían, y que era una negociación incompatible, etcétera, etcétera, se armó una comisión investigadora y la presidió la oposición, porque dentro del actuar político también hay ese tipo de consideraciones, y también en tiempos de Pedro Castillo se han armado comisiones investigadoras con la oposición. O sea, no es absoluto esto. Entonces, eso que dice Mirta Vázquez es simplemente una narrativa, como dice, les gusta usar esa palabra, yo casi la detesto, no sé por qué lo he utilizado. Es algo que arman un cuento donde meten en la cabeza de la opinión pública que lo correcto es que quien gobierna el Ejecutivo no tenga el Legislativo, cuando quien gobierna y tiene el Legislativo pasa en todas las democracias del mundo. Yo digo, ¿qué hubieran dicho si ganaba Roberto Sánchez? ¿Le daban la mesa directiva a Renovación Popular, al fujimorismo? No, pues, o sea, no mojen que no hay quien planche. O sea, no nos interesará tanto la política, pero tampoco no nos insulten con ese tipo de argumentos, ¿no? Hay que por lo menos respetar al ciudadano que se quiere representar. Es parte de la tradición, digo yo, porque si te das cuenta, bueno, yo hago, más o menos acá somos contemporáneos, yo voy a sumar 14 procesos electorales en los que estoy participando. Wow, nunca los he contado, pero los voy a contar. Entonces resulta de que antes eran más solemnes, eran las juramentaciones, ya estoy juro, chao. Bueno. Ahora se meten un rollo que por esto, por lo otro, que no sé cuánto, sí, que por acá, que por mi mamá, sí. Que es válido, no digo que esté mal, ¿no? Pero justamente en esa catarsis que hago, he escuchado hasta 2 atrás la misma, y al final han salido como si nada. Sí, pues, sí, o sea, y lo peor, o sea, que al final no, o sea, juran por su mamá, juran por su papá, juran por la memoria de quien sea, pero se dedican durante todo su periodo a faltarle respeto a la memoria de su mamá, a la memoria de su papá y a la memoria de quien juramentaron, ¿no? Es realmente terrible. Porque el Congreso que hemos tenido, José Luis, es no para el olvido. O sea, yo no pienso que deba ser para el olvido, que debe ser para la mala recordación siempre.
Nunca hay que olvidar todo lo que ha pasado en este periodo legislativo. Y ojo que no le atribuyo la responsabilidad a Fuerza Popular. Por supuesto que Fuerza Popular ha sido parte de ello, pero solo tenían 22 votos, ¿no? Sí, y hay muchas trapicerías, hay muchas cosas oscuras que han salido casi por consenso. Es decir, que todos han tenido su parte en el arte. Hay que esperar entonces el devenir de los hechos para ver cómo se presenta el escenario, ¿no? Bueno, de aquí para adelante. Yo venía con la última información, José Luis, que no sé si tú la tienes, que ya hay una lista, anuncio de dos listas. Dos listas. Una había visto ya es Miki Torres, creo, la lista 1 de Fuerza Popular y Renovación, pero ya hay la otra lista que nos muestra ya la confluencia que se especulaba. Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Juntos por el Perú. Sí, se presentan uno de cada partido a la secretaría, a la presidencia y vicepresidencia, y entonces matemáticamente probablemente Daniel Barragán sea el nuevo presidente del Congreso, pero como el voto es secreto, o sea, puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿no? a ver, ganar más o menos lo que se estaba haciendo en la primera explicación, ¿no? O sea, ganar la presidencia de la Cámara de Senadores, ¿qué implica? O sea, la mesa directiva es de las 12, ¿no? Claro, la mesa... Lo que se va a elegir es la mesa de ambas cámaras o de una sola cámara. No, se eligen de las dos cámaras, claro, Senado y diputado, pero el presidente del Senado es el presidente también del Congreso. Esto en el caso de que funciona, por ejemplo, en el caso de sesiones conjuntas de ambas cámaras, por disposición, cuando así lo manda la ley del Congreso, por ejemplo, seguramente para debatir cuestiones de vacancia y ese tipo de cosas. Pero las mesas directivas son fundamentales sobre todo porque tienen la capacidad de establecer las prioridades. Yo entiendo que las prioridades de la oposición no van a ser las mismas prioridades. Claro. Ellos están hablando de la libertad del presidente. Ellos hablan de la libertad del presidente Pedro Castillo, tienen su propia agenda, ¿no? Tienen su propia agenda que así de lejos yo veo que no es precisamente la agenda enfocada en los problemas principales del país, ¿no? Sí, en este caso la lucha contra la criminalidad, que es fundamental, y la reactivación económica. Cuestiones que de eso no les he escuchado hablar. Pero cuando hablan de tener la presidencia, ¿amarra? Claro, amarra, o sea, pone la agenda. Pone la agenda. La mesa directiva, la mesa directiva pone la agenda, dice de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar, y da pase a lo que seguramente está en su agenda, y no da pase a lo que no esté en su agenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esa posibilidad, ¿qué va a ser, por ejemplo, de la solicitud de facultades extraordinarias que solicitará seguramente Keiko para iniciar su mandato en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué será? Yo, José Luis, pienso y me ratifico en lo que te vengo diciendo ya, reiterando. Yo creo que el político tiene que medir la consecuencia de sus actos. O sea, el mundo no terminaba ni se acababa para la oposición si es que no presidía las cámaras, ¿no? Ahora, si hay una voluntad de apertura de los proyectos que puede enviar el Ejecutivo y darles la prioridad que corresponde, entonces estarían actuando bien. Pero eso ya está en el plano de la especulación. Daniel Barragán no es un radical de izquierda, es un saltimbanqui, sí, como casi todos los políticos de este país. Casi todos. Estuvo, si no me equivoco, fue candidato de Solidaridad Nacional, del partido de Castañeda Locio, del embrión de Renovación Popular. Estuvo en Unión por el Perú, fue candidato a vicepresidente y estuvo exactamente 2 meses y 9 días en el gobierno de Castillo como exministro de Defensa. Entró un 2 de septiembre del 2022 y 24. Por eso es que muchas veces hablamos, Adolfo, cuando hablamos en el tema de partidos políticos ya no hay.
Ah, bueno, ¿no? eso Eso sí, es por un eso lado, sí. porque si te das cuenta, mira, un solo personaje ha pasado por 5 partidos. Así es, así es. O sea, no hay formación política, no hay formación partidaria, no saben Y ni si si tú lo, y si tú lo estatutos, filtras, reglamentos. y si tú lo filtras a todos los que componen el Congreso y a los candidatos a electores regionales, a los candidatos de elecciones municipales, o sea, bien difícil te vas a encontrar, difícil, por decir no te vas a encontrar una sola línea política, en ninguno de ellos, creo. Dejamos el escenario nacional, nos vamos a lo regional, a lo que se viene para este proceso. Quedan 2 meses nada más y chao, ya vamos a tener nuevo presidente, nuevo gobernador regional, perdón, y el cambio de los alcaldes. Bueno, un poco ¿no? más de tiempo, ¿no? Porque le entregan al empezar el próximo año. O Claro, sea, se los sí, pero elige en no, octubre, primero la claro. elección. Ya, claro, La elección. claro. En ese panorama, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo veo una tijera que corta a casi todos los candidatos, honestamente. Yo veo que no hay, desgraciadamente, una visión clara de los problemas, para comenzar, de Tarapoto, Lavanda y Morales. No encuentro una articulación, y lo mismo pasa en el tema regional. Con esto no desdigo ni quiero decir que no sean buenas y opciones interesantes, ¿no? Las que se nos presentan en el abanico electoral. Claro, obviamente no hay candidato perfecto. Yo, por ejemplo, veo en los candidatos de Alianza para el Progreso un pecado de origen, o sea, ser de Alianza para el Progreso, ¿no? Porque yo creo que si algo tiene que hacerse en el Perú es ya terminar con esa pesadilla que es César Acuña y su partido. Lo que ha significado en el pasado Congreso César Acuña y su partido también es algo que no debemos olvidar. Nos muestra a todo el nivel de perversión más acabado al que puede llegar un político. El poder por el poder, la ambición por la ambición y el negocio. Ahora, cuando se habla de ello, bueno, se hace la separación, ¿no? Un momentito, dice que son la cúpula arriba y nosotros somos acá. Estamos jugando solamente con el emblema porque nuestra vocación es de servir a la población. Pero por supuesto, hay esa separación y esa diferenciación. El problema es que Acuña toda la vida ha negociado con sus parlamentarios y con la gran cantidad de gobiernos municipales y gobiernos regionales, porque alguna influencia Pero en esta hay. oportunidad, por ejemplo, ha quedado pulverizado, ¿no? Medianamente pulverizado, ¿no? Y yo te digo, lo lamento por ciertas candidaturas. La candidatura de Jorge Panduro es una candidatura excelente. Me parece Juan José Flores también, como lo es Juan Manuel García, ¿no? Candidaturas interesantes. La misma candidatura de Cinti también es una candidatura que tiene que ser meditada. Cualquier cosa, bueno, no tanto, va a ser mejor que lo que tenemos desgraciadamente hoy, ¿no? Oye, ¿qué pasó en nuestra actual autoridad? Bueno, todos sabemos por qué está ella en el gobierno, ¿no? Por el arrastre de Walter Grundel, que no tuvo el tino, que casi nunca tiene el tino, de llevar a alguien más con mayores capacidades, con mayores aptitudes. Quizás quiso poner a alguien manipulable y no le salió así, ¿no? Le salió respondona, y ahí es cuando se parte esa unidad tan necesaria entre la provincia y la región. Igual en Morales también pasó en Morales. De tal manera de que, pero todo eso, José Luis, como siempre lo hemos dicho, es un tema de los electores. Es un tema de los electores. Hay frases que las escuchamos de manera repetitiva, dice voto inteligente, voto responsable. Bajo esa premisa sé que lo que tenemos que hacer, José Luis, o sea, si me equivoco, soy burro. Yo creo que hay, sí, pero yo creo que hay una falla de origen en el elector. Quien también que nos gobierne yo voy a estar igual. Sí. Y eso es absolutamente falso, José Luis. Cuando te quemes
por las congestiones de tránsito que ya hay en Tarapoto, recuerda que esas congestiones de tránsito no son necesariamente cosas que tengan que suceder, son cosas que tienen que ver con la ineficiencia de una gestión municipal que no puede articular mejores servicios de vialidad. Yo escuchaba, dice, por ejemplo, entonces, sí te afecta. Un tema que se ha hecho cotidiano, dice que ya en la noche entran los motocarros a la Plaza de Diana, por ejemplo, ya no, así es, ya no pasa nada, ya no chequea nadie. Hay un descuido absoluto y total ya por parte del autor. Entonces, como lo que pasa en el gobierno de cualquier nivel no me afecta en mi vida, bueno, pues mi voto es una baratija. Y no es mala leche. Y no. Es José Luis, o sea, todo lo que te puede ocurrir y todo aquello donde lo colectivo influye en tu vida individual, quiere decir que cause efectos en las cosas que tú vas a hacer, en las cosas que necesitas hacer, en lo que quieres para tus hijos mañana. El gobierno es fundamental, es determinante. Yo solo quisiera que los ciudadanos de mi provincia, por lo menos, y del conglomerado urbano La Banda, Morales, Tarapoto, reflexionen en que esta ya es una ciudad compleja. Y es una ciudad donde los excrementos se pasean a nuestra vista. Increíble. Por días enteros, donde tú vas a la iglesia y el excremento de una cuadra está ahí infestando de malos olores nuestro principal atractivo turístico local, que es la plaza, ¿no? Entonces, cuando pienses en eso, tienes que pensar que no cualquiera puede ser tu alcalde, que tiene que demostrarte en este periodo, por lo menos que entiende tus problemas desde la forma como tú los ves, y en función a eso definir tu voto. Que sí, que la militancia o la simpatía partidaria es algo que pesa, yo lo considero válido, pero también es válido si saber, ya no son estos tiempos que se decía que si tu partido te ponía un burro, tú votabas por el burro porque era de tu partido, no, hoy son otros tiempos, la vida es más difícil, la gestión pública es más complicada, y los problemas de San Martín, que es de esta nuestra provincia, que se están superponiendo unos a otros. Sí, díganme, pues, el agua ya lo resolvimos, agua contra lo que digan los que reciben seguramente prebendas de las administraciones municipales, también digan lo que ellos digan, hay agua en San Martín, hay agua en San Martín. Pero también no porque yo he escuchado no hacemos propuestas, pues, agua a las 24 del día, no, pues, no, pues, esa no es propuesta, esa no es propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del agua, la última obra de agua que hicimos fue con Daniel Coral, Cachiaco, y hasta ahorita no se termina. Entonces, José Luis, a la luz de ello y a la luz de cómo queremos vivir, ¿no? Yo siempre decía, a veces, medio en broma, medio en serio, de que los alcaldes no sienten el problema de agua porque todos tienen tanque en su casa, ¿no? Alguien dijo, pongan tanque todo el mundo. ¿Cómo? Salió a responderme un gran amigo, no voy a decir su nombre, tú también te acuerdas, y salió a responder eso, ¿no? Entonces que cada uno ponga su tanque, pues, ¿no? Nos va a ganar el tiempo, Adolfo, ya hay que ir al corte comercial. Ha sido una interesante charla, siempre es bueno conocer la voz de alguien que siempre digo, asesores políticos, otro tema que bien maltratada esa palabrita. ¿Quieres tú asesor político? Por favor, hay gente con experiencia y tiene la calidad suficiente para decir esto se debe hacer, pero no te dan bola, pues, hermano. Ni lo buscamos. Estamos acostumbrados a que le revienten cuentas y la creen. Seguramente que sí. Así que un gusto, ya sé que estás operativo, así que cualquier momento vamos a volver a Muchas gracias, que nos acompañe. Muchas gracias.